Los viernes hay algo que también nos encanta hacer, es llevarles de museos. Les proponemos hoy acercarse al vestíbulo de las Escuelas Pías, en Lavapiés. Allí se puede ver estos días una exposición que recoge los objetos personales, las cartas, las fotografías de algunos de los exiliados y de los ejecutados en los primeros años de la guerra civil y de la posguerra. Por eso, porque está basada en las pertenencias de personas de a pie, se llama Las Pequeñas Cosas. Es una muestra itinerante que va a estar en Madrid hasta el día 31 de enero y que ya ha visitado nuestro compañero Fran Pastor. Pequeñas como pequeñas eran las cartas o las fotografías que alguno llevó en los bolsillos hasta el último segundo, pero valiosas. Tanto que han permanecido durante cerca de 80 años en armarios, baúles, cajas, custodiadas y atesoradas por sus familiares. Los exiliados y ejecutados por el franquismo dejaron tras de sí objetos, y ahora, tras una década de investigación, parte de estos objetos, elegidos entre miles de ellos, se encuentran inmortalizados en fotografías, también acompañados de sus respectivas historias, gracias a carteles y textos. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando hemos entrado a las casas era la primera vez que mucha gente hablaba de sus familiares que habían sido asesinados, y cuando empezaban a hablar de esos familiares, de repente nos mostraban sus pequeños tesoros. Esta exposición muestra esos pequeños tesoros, esas cositas que han servido para relacionarse con una ausencia. Jorge Moreno es doctor en antropología y uno de los comisarios de Las Pequeñas Cosas. Aquí vemos unas fotografías rotas, vueltas a coser, un paño en el que encontramos un paquete de tabaco arrugado, papel de fumar. Cuando lo fusilan, su primo se salta a la tapia del cementerio esa noche para ver si está allí su cuerpo, y al ver su cuerpo le mete la mano en el bolsillo. Lo que nos encontramos nosotros 80 años después, cuando preguntamos a esa familia quién es Heliodoro, es aquello que tenía en el bolsillo el día de su fusilamiento y que había sacado su primo. En este momento cojo el lapicero para despedirme de ti y de nuestro hijo, mi Gregorio. Jorge, hemos visto cartas como esta en muchas películas, las hemos leído en los libros, pero ¿cómo es tenerla entre las manos, como las habéis tenido vosotros? Nosotros siempre decimos que parece que nos estaban esperando. Yo he estado en entrevistas de 4 horas y podrían haberse alargado, ¿no? Todas esas familias que han estado rumiando de puertas para adentro lo que les ocurrió, el asesinato de sus familiares, tener de repente a alguien a quien contarlo, pues habría que invitar a toda la gente a tener un ratito de conversación con todas estas familias y a mirar estos objetos para entender un poco cuál es la situación, ¿no? Y conocemos la historia de Anastasio y Benita, cada uno de ellos en la cárcel, y Anastasio pide que vendan sus enseres para poder comprar más sellos con los que seguir escribiéndose con su mujer. Esta carta es de octubre de 1940. La guerra ya había acabado hacía tiempo. Anastasio finalmente moriría asesinado. Es interesante observar luego los juicios, ¿no?, que les hacen a esta gente, y ver un poco la vida social, pues no solo de las personas que murieron asesinadas, sino también, y esto es una investigación pendiente, de toda la gente que participa en ese tipo de juicios. Investigaciones sobre toda la jurisprudencia que participó en el asesinato de tantas personas, ¿no? Llegamos hasta la cárcel de Almodóvar del Campo. Allí las presas compusieron su propio Cara al Sol. Limpiando las lentejas que nos tenemos que comer. Y en la cartera de Casto Muñoz, que tuvo que huir a Francia, encontramos una lista con los nombres de sus familiares, muchísimas fotografías, como muchos otros exiliados, supongo, llevaba la vida entera en la cartera. Exactamente. Cuando fue a morir Casto, la cartera se la dio a su hija, y su hija descubrió pues un papelito rajado que había llevado su padre toda la vida, y en el que aparece el nombre de su hermano Benito y el día en que lo fusilaron, el nombre de su madre, de su padre, de otro de sus hermanos. Él va anotando el nombre y el día, el mes y el año en que asesinaron a sus seres queridos. Y antes de marcharnos de las Escuelas Pías, un cuaderno, un libro blanco, en el que los visitantes nos dejan sus impresiones de la exposición. Y además es un tema que hay que descubrir, o sea, que no se puede quedar ahí,
porque para mucha gente es su vida y lo tiene todavía que resolver. Hay una foto de un papel en el que se ha tachado el nombre real que le pusieron unos padres a su hija, ¿no? Se llamaba Libertad y lo habían tachado porque hubo una ley, un decreto que decía que no podías ponerles a tus hijos con un nombre exótico, raro, y entonces tenían que ponerle el nombre de algún santo. Pues me impresionan las cartas, cómo se despiden de la familia y todo, horrible, eso ha sido horrible. Yo me da mucha pena, o sea que lo leo y me da mucha pena. Yo no lo he vivido, mi madre lo vivió. Era de Badajoz y dice que duró 8 días la toma de Badajoz y decía que se quería morir antes de vivir otra guerra, siempre le decía a mi madre. Y nunca habló de nada, o sea, nunca habló, pero la pobre sí pasó. Hambre sí he pasado, porque no había para comer, porque nací en el 40, justo cuando ya, en la posguerra. Yo digo, si la guerra ya había terminado la guerra, ¿por qué están matando hasta tantos años? Entre las dedicatorias de aquel libro de visitas figura la de Nati. Nati no lo sabía cuando llegó hasta esta exposición, pero en ella, de casualidad, encontraría los recuerdos de su abuela, Rufina, y de su madre, Emilia. Las dos estuvieron en prisión, en una muy concreta. Puestas en fila por parejas, cuando nos quieren ver. En efecto, su madre y su abuela fueron las autoras que recogieron aquel himno, el himno que les acompañó durante 4 años de cárcel y le dieron la vuelta. Bueno, y un llamamiento que nos hacen sobre este asunto los comisarios de la exposición. Todavía siguen buscando objetos personales, esos pequeños tesoros que tendrán en casa o guardados en algún lugar y que nos hablan de cómo fue aquella represión franquista. Si en casa tienen alguno y quieren compartirlo con los demás, que forme parte de esta exposición itinerante, pueden hacerlo a través del teléfono 644-636-110, 644-636-110.